Sí, instancia, Auxi. segunda instancia de su examen. Es el día de mañana, ¿no? ¿A qué hora es, disculpe? A las 3. 1:30. 1:30, dice. Ah, 1:30. Ya 1:30. Bien, bien. Comencemos con lo que es el examen de ahora. Como ven, algunas reacciones ya lo vimos orgánica 2, pero vamos a repasar. Pero honestamente, cuando nosotros hacemos lo que es un examen de segunda instancia, más entra el tema del segundo corte, ¿ya? Así que vamos a repasar lo que más cuesta el segundo corte, porque el primer corte es simplemente sustitución de clorofila, que casi no entra mucho para su segunda instancia. Bien, para eso acordarnos de nuevo. Tenemos que saber si es un alcohol primario o secundario, porque el tema del parcial o segunda instancia en sí, ya lo que ahora tiene usted, sustitución de clorofila y alcoholes, cetonas y aldehído. ¿Ya? Comencemos con la opción. Bien, nosotros, o lo que ya mañana ustedes tienen segunda instancia, simplemente con el hecho de que ustedes ya tengan 51 en su examen, ya pasaron la materia, ¿no? ¿Verdad? Así que por eso les aconsejo que practiquen de ya sí hasta el examen de mañana ruta y evaluación, que con eso ya están dentro casi del examen. ¿Ya? Bien, comencemos con lo que es ruta. Para eso nosotros lo que más va a costar es acordarse de los alcoholes primarios, secundarios, quiénes oxidan, quiénes no, ¿ya? Bien, porque es el tema más principal los alcoholes acá. Ahora, tenemos dos tipos de alcoholes primarios y alcoholes secundarios. ¿Cómo sé que tengo que aprender a identificarlos primero antes de ver la reacción de oxidación que es común de ellos? Para ello, el alcohol primario siempre va a estar en la cadena principal como lo ven acá. Y ahora el alcohol secundario lo van a ver de esta forma, como una ramificación. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos tres tipos de reactivos para oxidar el alcohol: pergamanato de potasio, dicromato de sodio y oxígeno en presencia de cobre. Los dos primeros son una oxidación fuerte, por si les llegase a preguntar en teoría, y el oxígeno con cobre es una oxidación débil. Solo esto es netamente para alcoholes primarios. ¿Por qué? Porque si un alcohol primario se oxida con una oxidación fuerte, se volverá ácido carboxílico. Y si un alcohol se oxida, alcohol primario igual, se oxida con una oxidación débil, solo llegará hasta el aldehído. No se oxida por completo, porque es una oxidación débil. Ahora, repasemos en qué reacciones participan los alcoholes. Tenemos ahí 5 reacciones casi, ¿no? Voy a aceptar a alguien que creo que está en la sala de espera. Habían harto en la sala de espera. Ya, yo creo que ya entraron. Bien, vengo a acercar. Bien. Ahora, tenemos estas reacciones que participan los alcoholes. Primero, la más común que nosotros sabemos es el segundo parcial de orgánica 2 y esto de orgánica 3, hidratación, ¿no ve? Los alcoholes son aquellos oxidrilos. Bien, el oxidrilo acá, si yo tengo oxidrilo, o si yo mejor dicho veo ácido sulfúrico en presencia de calor, 170 grados, ¿qué me va a decir que es una deshidratación? Porque tengo calor más un ácido sulfúrico, ya me va a entender que es una hidratación y voy a formar doble enlace a partir de ese oxidrilo y se va a ir al más sustituido. Por eso el doble enlace se forma al medio. Ahora, si yo el mismo reactivo que ácido sulfúrico y veo agua, es una hidratación y aquí voy a agregar yo un oxidrilo. Siempre va a venir en presencia de unos dobles enlaces o triples. Ahora, este lo agrego al más sustituido entre ese enlace doble. Entre el 1 y el 2, ¿cuál tiene más enlaces conectados? El 2. Por eso lo agregué ahí. Ahora, una reacción peculiar es la condensación, ¿no ve? ¿Cómo me doy cuenta que es una condensación? Cuando en la parte de abajo el doctor me dé ácido sulfúrico y en la parte de abajo me dé 140 grados. Me dice que es una condensación a esa temperatura. ¿Y qué ocurre ahí? Se forma un éter acá.
¿Y cómo lo voy a formar? Sencillo. Formo un éter y un espejo. Quiere decir que lo que veo acá a mi lado izquierdo, voy a copiarlo al otro lado. Miren, de esta manera. Es como si le quitara ese hidrógeno, le quité, si se dan cuenta, está puesto. Es lo mismo que tengo acá, pero sin el hidrógeno, ¿no ve? Ahora, así ya formé el éter. Ahora, ¿qué me falta? El espejo, duplicarlo. Y copié lo mismo al lado derecho. Esa es una condensación. Y ahora, una de las reacciones que tenemos acá es la boración. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que es una boración? THF. Ustedes ven THF de esa sigla. Ya sé que es una boración y aparte boro que tengo acá. Ven boro es una boración. ¿Y qué ocurre en la boración? Que esto siempre por lo general entra. Que igual voy a agregar oxidrilo. Es como una hidratación. Y aquí agrego un oxidrilo en ese doble enlace, pero este se va a ir al menos sustituido. ¿Me entiendes? Entonces, entre el carbono 2 y 1, ¿cuál está menos sustituido? El 2, ¿no ve? Por eso lo agregué hacia afuera. ¿Ya? Y así es las reacciones que tenemos en los alcoholes que son muy comunes. Bien, una vez entendido esto, vamos ahora a resolver el examen, que esto es segunda instancia. ¿Ya? Bien, ahora tengo que cortarlo y voy a mandar enlace a unos compañeros que quieren entrar. Venga, voy a aceptar algunos. Ya, voy a aceptar los que más faltan. Bien, ¿me escucha, no? Sí, se escucha. Listo. Por ejemplo, en algunas partes vamos a repetir las reacciones que ahorita repasamos. Por ejemplo, el inciso A. ¿Qué tengo ahí? Veo boro y la palabra clave, estas siglas, THF, me dice que es una boración. Y aquí ya no nos vamos a acordar mucho de nombres porque lo que necesitamos es saber qué ocurre en la reacción. Vamos a sintetizar muchas cosas acá, porque eso vemos mañana. Si yo veo un boro, me va a decir que aquí voy a formar un oxidrilo, va a atacar ese enlace doble y va a ir al menos sustituido. ¿Qué quiere decir eso? Copio lo mismo y donde estaba el enlace doble que estaba entre estos dos, entre el carbono 1 y 2. Tengo que enfocar, perdón. Venga, la enfocar. Ya, entre el 1 y el 2. ¿Cuál está menos sustituido? El 2. Exacto. Si se dan cuenta, el 1, que está acá, tiene 3 enlaces conectados, en cambio el 2 solo 2 enlaces. Menos sustituido. Cuando yo digo menos sustituido es aquel que tenga menos enlaces unidos a él. Y si digo más sustituido, aquel que tenga más enlaces unidos a él. Ahora, ahí voy a agregar en el menos sustituido el oxidrilo. Listo. Me voy a la siguiente reacción. Esto, dicromato de sodio, es uno de los tres reactivos que van a oxidar, ¿no ve? Así que si yo tengo dicromato de sodio de primera, veo, oxidación. Y si es una oxidación, lo único que tienen que identificar es si mi alcohol que voy a oxidar, sí o sí esto le va a dar cuando tenga oxidrilo, siempre. Ahora lo que tienen que saber ustedes es si su alcohol es primario o secundario. Ya dijimos que primario está en cadena principal y secundario es como en ramificación. Ahora, ¿ese es primario o secundario que tenemos acá? ¿Cómo lo ven en la imagen? ¿Cuál de los dos es? ¿Lo ven como Secundario.
Exacto, porque está como una ramificación. La misma imagen que aquí lo ven, ¿no? Es lo mismo eso. Sí que es secundario. Cuando yo tenga secundario y se oxida, siempre se va a volver cetona. Acuérdense de eso, siempre. Así que ese alcohol se va a oxidar ¿a qué? A una cetona, ¿no ve? Bien, hasta ahí todo claro. Ahora me voy a una reacción muy común de los alcoholes, o de la cetona, mejor dicho. Si ustedes ven la clave acá, ven cloruro de magnesio, ya sé que es una reacción de Grignard, se va a llamar esto. Y en una reacción de Grignard lo que va a pasar es que cetona, siempre va a venir acompañada de una cetona, se va a volver nuevamente alcohol. Nada más. Ahora, ¿qué hace el reactivo de Grignard? Forma alcoholes secundarios a partir de cetona, pero algo más añade. ¿Qué va a añadir? Siempre este cloruro de magnesio va a venir acompañado de radicales, ya sea alcano, mejor dicho, radicales de alcano, ¿no? Ya sea metil, etil, propil, dependiendo cuántos carbonos me dé el doctor. ¿Cuántos carbonos tengo al lado de ese cloruro de magnesio? Dos. Dos carbonos, exacto. Así que voy a agregar esos dos carbonos acá. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde? En el carbono donde está, se formó ese oxidrilo, ahí irán esos dos carbonos que tengo que añadir. Por ejemplo, acá están, ¿no? En este carbono, y ahora voy a agregar esos dos carbonos en ese carbono ahí. ¿Cómo? Lo pueden agregar por el lado izquierdo, derecho o hacia adelante. Yo le agrego por el lado izquierdo. Coloco 1 y 2. Nada más. Ahora me voy a la siguiente reacción. ¿Qué tengo acá? Una hidrohalogenación. Si el doctor no me coloca peróxido de hidrógeno, que es error acá abajo, es Marconi-Nicol nomás. Si acá no hay nada, me dice que es Marconi-Nicol y que el halógeno va a ir al más sustituido. ¿No ven? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a quitar ese enlace doble y donde está unido ese enlace doble va a ir a agregarse el halógeno, pero al carbono más sustituido. Así que va a ir acá, ¿no ven? Y listo. Ahora me voy a la siguiente reacción. Esta es su contrarreacción de esto. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo agregué un halógeno, ¿no ven? Y quité ese enlace doble. Cuando yo tenga una base voluminosa, es una deshidrohalogenación. Ahora, este es una deshidrohalogenación tipo HOTMAP. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a formar doble enlace y este va a ir al menos sustituido. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Como es una deshidrohalogenación, lo contrario, quiere decir que va a quitar ese halógeno y a partir de donde estaba el halógeno va a formar el doble enlace. Estaba acá, ¿no ven? Ahí estaba. Ahora, cuando nosotros hablamos en dobles enlaces para formar menos o más sustituido se acerca donde hay más carbono o trata de meterse al interior de la molécula. Y si hablo de formar doble enlace al menos sustituido, quiere decir que quiere irse para afuera. Entonces, siguiendo esa lógica, yo estoy acá. ¿Dónde creen que va a formarse el enlace doble? ¿Acá abajo o se va a salir para afuera? Para afuera. Exacto. Y ahí se forma ese enlace doble. Ahora me voy a la siguiente reacción. ¿Qué tengo acá? ¿Qué les dije? Si yo tengo agua en presencia de ácido sulfúrico es hidratación, ¿no ven? Agua, ustedes ven, hidratación. ¿Qué va a ocurrir acá? Formar oxidrilo al más sustituido. Bien, entre ese enlace doble, copio lo mismo,
Y acá estaba el enlace doble entre el carbono 1 y el carbono número 2. Y como me dice que el oxidrilo es más sustituido, ¿cuál está más sustituido donde está ese enlace doble? ¿El 1 o el 2? ¿El 2? El 2, exacto. Y ahí va a ir el oxidrilo. Y listo, ya acabamos otra ruta. Vayamos a la siguiente. Aquí tómeme atención porque esto es de orgánica 2 segundo parcial y un poco raro que esté en este examen. Ahora, si yo tengo una halogenación de alquenos, esto es una halogenación, esto es una hidrohalogenación. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí solo tengo halógeno, aquí tengo un hidrácido, por eso un hidrógeno y un halógeno. Ahora, como acá solo tengo un halógeno, es una halogenación por eso. Pero creo que si nadie está en la sala de espera, bien. Ahora, cuando aquí en hidrohalogenación, en un alqueno, solo agregué uno. Cuando yo tengo un alqueno y tengo una halogenación, aquí voy a agregar dos. ¿Y dónde lo voy a agregar? Lo voy a agregar donde están esos enlaces dobles. Aquí no veo si es Markovnikov o anti. Yo ubico dónde están esos enlaces dobles, en qué carbono y qué carbono, que están esos dos. Y ahí van a ir a agregárselos halógenos. Uno acá y el otro aquí. Y listo, ya lo agregué. Hasta ahí todo bien, ¿no ve? Ahora me voy al otro enunciado. Si yo veo hidróxido de potasio, y aquí abajo vamos a poner el otro capaz y entre, digamos. Amoníaco en exceso, digamos. ¿Ven? Cualquiera de los dos van a formar lo que es triple enlace. ¿Y dónde va a formarse ese triple enlace? Sí o sí necesito, ojo, igual tome nota de esto, para formar yo un triple enlace necesito de dos halógenos. ¿Tengo dos halógenos acá? Sí, entonces estoy yendo bien. Y aquí se va a formar, hay dos ocasiones, cuando tengo dos halógenos en el mismo carbono y cuando tengo dos halógenos en carbonos vecinales. Estos son carbonos vecinales porque este carbono tiene un halógeno y su carbono vecinal tiene otro halógeno. Y aquí es sencillo. En esa línea de vecinal, ahí se va a formar el triple enlace. Listo. Todo bien hasta ahí, ¿no ve? Y ahora me voy a la siguiente reacción. Tengo una hidrohalogenación o una halogenación acá. ¿Qué dicen ustedes? Una halogenación. Halogenación, porque solo tengo el halógeno solo, no como acá. Una halogenación de alquinos ahora. Esto era de alquenos hace rato. Esta es la misma reacción, pero ahora un alquino. ¿Cuántos agregué en el alqueno? Agregué dos, ¿no ve? Y ahora aquí tengo un alquino. ¿Cuántos creen que agregué? Voy a agregar cuatro. Y lo mismo, pero la misma temática que hice acá. ¿Qué hice acá? Ubiqué dónde está unido ese enlace doble. Aquí voy a ubicar dónde está unido ese enlace triple. Y aquí voy a agregar el primer halógeno, como hace rato, y el otro lado el otro halógeno. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Que en el otro lado igual voy a agregar en ese mismo carbono un halógeno y en esta acá otro halógeno. Nada más, se duplicó. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre alqueno y alquino en una halogenación. Bien, ahora me voy a otro enunciado. ¿Qué tengo acá? Tengo una hidrohalogenación. Ahora sí, es la misma reacción de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tengo acá? Error, ¿no? Si tengo peróxido de hidrógeno, ¿es marcónico o anti? Antimarcónico. Exacto. Como este es más sustituido, porque no hay error acá abajo,
Entonces este que tiene ROR, que es peróxido de hidrógeno, entonces va a ir al menos sustituido, lo contrario, porque es antimarcónico, ¿no? Bien. Lo que tenía acá, lo mismo que acá. Esto es un etil, esto es un etil. ¿Cuál está menos sustituido, el carbono 1 o el carbono número 2? El 2, carbono 2. Exacto. Y ahí va a ir el halógeno. Bien, me voy a la siguiente reacción. Ahora tengo del primer parcial esto. Veo hidróxido de sodio con agua, es una sustitución nucleófila. Y en la sustitución nucleófila es sencillo. Solo el nucleófilo, que aquí es el oxidrilo, va a intercambiarse por ese halógeno. Nada más. Copio lo mismo todo, solo que ese halógeno cambió por oxidrilo. ¿Entendieron, no? Tranquilo eso. Ahora, tenía permanato de potasio que oxidaba. Y ahora acá tengo oxígeno en cobre, que también igual oxida, dijimos, ¿no? Ahora, tengo que saber si cuando hay una oxidación siempre es en alcohol. ¿Qué es el alcohol? Oxidrilo, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo sé que tengo una oxidación, lo único que tengo que tener cuidado es si mi alcohol es primario o secundario para ver qué voy a formar. ¿Y qué es? ¿Primario o secundario? A ver, ¿quién me dice? Primario. Exacto, entonces se oxidará aldehído, ¿no ve? Bien. Hay dos formas de colocar. El aldehído es en forma de CHO o si no, de esta forma. Y listo. La otra forma hubiera sido esta de acá. ¿Auxi es un alcohol secundario? No es un acetón, es primario. Ahora, ¿de qué se confunde ahorita esto? Venga, le voy a explicar por qué. Es para como quieran trabajar ustedes. Lo mismo, esto de acá es lo mismo que esto, por si acaso. Cualquiera de los dos es lo mismo. Ahora, es para aquel que le gusta trabajar. Mire, hagamos un ejemplo. Listo. Ya no oxidar, digamos. El de acá es secundario, ¿no es? Así que se va a volver cetona. El de acá es primario o secundario. Primario. Y se va a volver aldehído, ¿no es? Y ahora, ¿por qué piensan que ustedes esto es aquí yo creo que pensaron que esto es una acetona, ¿no? Pero nosotros, cuando ponemos ese tipo doble enlace y el oxígeno a la orilla de un compuesto, se entiende que es como un aldehído. Por aquí se sobreentiende que hay un hidrógeno, y eso es un aldehído igual, ¿ya? Por eso le digo, esto es lo mismo que un aldehído, y también hubieran puesto igual de esta manera, y ya. Cualquiera de los dos está bien. Esto lo hace confundir como si fuera acetona, pero es un aldehído. Cuando está, ¿cómo les puedo explicar? Cuando el oxígeno está en la orillita, así en pocas palabras, como si fuera en la cadena principal, es un aldehído. Por eso se entiende así. En cambio, si yo tengo el oxígeno en una ramificación, se entiende como cetona. ¿Ya? Y por eso lo coloqué de esta forma. Y también puede colocarlo a esto. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Pero la cosa es que entiendan que esto es una oxidación de un alcohol primario. Eso es lo bueno. Vayamos al inciso E.
Si tienen dudas así, pregunten siempre y lo vamos a aclarar, no pasa nada. Cualquier pregunta que tengan, pregunten y aclaramos dudas ya. Bien, vayamos ahora al inciso E. ¿Qué tengo acá? Una halogenación. Cuando yo tengo una halogenación y cuando veo el halógeno, es una halogenación. Ahora tengo que ver qué coloca abajo. A veces coloca una sal, bromuro férrico, o a veces me coloca HV o un triangulito que es igual calor. Cualquiera de los dos, HV o el triángulo es calor. Cuando me coloque eso, me va a decir que es una halogenación en la cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que el halógeno no va a entrar al anillo, sino que va a entrar a la cadena que tiene. De preferencia al más sustituido que es acá. Listo. Nada más. Ahora me voy a la siguiente reacción. Este es su contraparte de la reacción que vimos al principio. ¿Qué vimos al principio? Esta acá. Forma doble enlace. Es una deshidrohalogenación el que estamos viendo hace rato. Pero este es una base voluminosa y es menos sustituido. Acá yo tengo hidróxido de potasio con etanol. También es una deshidrohalogenación. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a formar un doble enlace, pero este va a ir al más sustituido. Ahora, aquí está la trampa. Aquí estaba el halógeno, ¿no ves? Puede ir para el lado de arriba o para el lado de acá, al lado izquierdo o arriba, o al lado derecho incluso puede irse. Cualquiera de esos tres lugares puede irse. ¿Dónde creen que se va a formar el enlace doble? ¿Para adentro? Izquierda, arriba o derecha. Izquierda, arriba o derecha. Izquierda. Izquierda. La teoría dice que sí, pero aquí no es posible. ¿Por qué? Porque si yo agrego un enlace doble, ¿cuántos enlaces creen que va a tener este carbono acá? Ahorita, ¿cuántos enlaces tiene por sí solo este carbono acá? 4. Ajá, exacto. Y si yo le agrego uno, ¿cuánto va a tener en total en este lado? 5. 5. ¿Y es posible que un carbono tenga 5 enlaces? No, ¿no ve? Bien, aquí les explico por si acaso, por si les llegase a tocar así. Esto siempre va a ir a más sustituido, pero aquí no es posible, porque cuando yo agregue ese enlace doble acá, no va a poder darse, porque aquí va a tener 5 enlaces de cada uno que es imposible que ocurra. Así que acá lo único que tienen que hacer ustedes es agregarlo al lado de arriba y nada más, pero no conectando ahí, porque si no estaría erróneo su ejercicio. Bien, me voy ahora al siguiente enunciado. Tengo una halogenación de alqueno, alquino o alcano. ¿Qué voy a halogenar acá? ¿Alqueno o alquino? ¿Al qué? Entonces, ¿cuántos halógenos creen que voy a agregar? Dos, ¿no ve? Por ejemplo, cuando yo tengo una halogenación en un alcano, solo se agrega uno. Cuando yo tengo una halogenación en un alqueno doble enlace, voy a agregar dos, ¿no ve? En los extremos donde está ese enlace doble. Uno ahí y el otro arriba. Y ya está. ¿Y en los alquinos? En Entonces, los alquinos, como vimos acá arriba, ¿cuánto? Aquí agregué uno. En una halogenación de alquenos, dos. Y en una halogenación de alquino, ¿cuánto agregué? 4. Cuatro. Ahí están los tres ejemplos bonitos ahí para que lo vean. Bien, me voy al siguiente. Si se corta el zoom, pueden entrar ya.
tengo una oxidación, ¿no? Tengo pergamanato, dicromato de sodio, oxígeno, oxidación. Ahora mi pregunta es, ¿es una secundaria o primaria? Secundario. Exacto, así que esa hora es cetona, ¿no? Vino a alcanzar acá. Voy a colocarla acá abajo.